¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos como cada martes y jueves en punto de las 6 de la tarde. Esto es La Cosa Pública y le damos la más cordial bienvenida. Como cada programa me acompaña Jesús Lépez. Jesús, buenas tardes. Ricardo Castillo, muy buenas tardes, un saludo al auditorio que nos ve ahí en sus casas y con un tema pues por demás interesante para toda la ciudadanía, ¿no? Así es, el día de hoy pues bueno, vamos a abordar un tema muy interesante. Vamos a tener un invitado especial que nos va a hablar del tema. ¿Y de qué vamos a hablar hoy, Jesús? Bueno, de la inconformidad de los maestros con el proceso de la reforma educativa y pues con su llamado al no regreso a clases. Con el llamado de un sector de los maestros, en particular de la CETEC, a no regresar a clases. Así es, Ricardo, y bueno, vamos a conocer la opinión ciudadana también y los maestros pues de este sector nos van a exponer cuáles son sus razones. Quédese con nosotros, va a estar muy interesante el programa. Yo soy Ricardo Castillo. Les recuerdo que estamos en las redes sociales, en Facebook como La Cosa Pública TV y en Twitter como @LaCosaPublicaTV. Sean bienvenidos, comenzamos. Hoy, en La Cosa Pública, hablaremos de la lucha de un sector del magisterio contra los procedimientos de la reforma educativa y su llamado a no regresar a clases. Los ciudadanos dicen entender y apoyar la inconformidad de los maestros, pero no sus métodos de lucha. Como en cada emisión, veremos lo que la gente dice en las calles y conoceremos la opinión de nuestro invitado de hoy. Esto y más abordaremos en su programa La Cosa Pública. Pues este es el tema que vamos a abordar el día de hoy y pues tenemos un invitado importante que nos pueda hablar sobre este tema, y quién mejor que el maestro Walter Emanuel Añorbe Rodríguez, que él es el responsable de la Comisión Política de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación de Guerrero. Maestro, bienvenido, gracias por acompañarnos aquí a La Cosa Pública. Buenas tardes. Buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes, Jesús, también. De antemano agradecemos este espacio, saludamos y aprovechamos este espacio también para saludar a todos nuestros compañeros, maestros y maestras combativos de aquí del puerto de Acapulco y de todo el estado de Guerrero. Y de antemano pues agradecemos, ¿no? este espacio, ¿no? Gracias, maestro, por estar aquí con nosotros. Y bueno, Jesús, como cada programa, salimos a la calle y preguntamos a la gente, ¿no? Así es, las cámaras de La Cosa Pública salieron a la calle a buscar la opinión ciudadana precisamente sobre estos temas, ¿no? Sobre la postura de la CETEC en cuanto a la reforma educativa y el proceso que se está llevando a cabo y el llamado a pues no regresar a clases, ¿no? Vamos a ver qué dicen los ciudadanos al respecto y regresamos a preguntarle su opinión al respecto aquí al maestro Emanuel. Vamos a verlo. Cada quien tiene derecho a defender lo que cree que le corresponde, pero siempre como también respetando los derechos de los demás, ¿no? Todos tenemos derechos, ¿no? Los maestros, hacen sus manifestaciones, tal vez infringiendo nuestros derechos, ¿no? Al libre tránsito, porque eso de que cierren las calles, hagan destrozos en los centros comerciales o en las ciudades, pues yo creo que va contra toda norma, ¿no? Y contra toda manifestación, porque la idea es que las manifestaciones sean pacíficas y que no dañen también los derechos de terceros, ¿no? Y el patrimonio también de la ciudad y de los particulares. Bueno, ahí sí es un daño gravísimo porque afectan primordialmente lo que se le llama el futuro, ¿no? De nuestro país, que son la niñez, que ellos menos que nada tienen que pagar, ¿no? Porque la falta de educación. Deben tener una responsabilidad los maestros para dar clases desde el momento. No deben de ahora sí, un bloqueo que van a y pierden clase los niños y se desubican los niños. Yo estoy inconforme de que los maestros, porque tengo mi familia también que está preparada, tienen una educación, son maestros. Uno defiende sus derechos, ¿no? Por los hijos, los nietos. Bueno, yo creo que todos tenemos derecho a expresar libremente lo que sentimos, pero no estoy de acuerdo
en que los maestros estén aprovechándose ahora sí, de la debilidad del alumno, se podría decir, de la sociedad, porque ellos tienen una plaza en la cual les acredita como maestro y como maestro deben de cumplir y estar en sus aulas. El derecho de ser maestro no le permite estar perjudicando a terceras personas. Pues esto es lo que opina la gente acerca de este conflicto por la reforma educativa, las movilizaciones que han emprendido los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CETEG aquí en Guerrero. Y bueno, pues este es el punto de vista de la gente. Digamos que entienden la postura de los maestros, pero de alguna manera no comparten mucho algunos de los métodos, Jesús. Así es, estamos viendo en las respuestas de estos ciudadanos que sí están de acuerdo en la lucha por los derechos, están un poco en desacuerdo con las formas no convencionales de acción política, que bueno, no son exclusivas de los maestros, son tradicionalmente una forma de lucha de los movimientos sociales, hay que decirlo, ¿no? Y se han dado tanto aquí en México como anteriormente se dieron en Francia, en otros países, con respecto a otros movimientos sociales, ¿no? Así es, maestro, hay como una campaña de linchamiento, de estigmatizar a los maestros. ¿Qué nos puedes decir acerca de precisamente de esta campaña que hay contra los maestros, pero también de estos métodos de lucha y del por qué están en esa postura ustedes? ¿Qué plantea, explicándole al público, qué plantea la reforma educativa? Correcto, primeramente, efectivamente, no es nuevo este linchamiento que hay en contra de este sector social, este sector también que somos parte del proletariado, como magisterio a partir de siempre, pero ya en el sexenio de Calderón y el de Enrique Peña Nieto se incrementó aún más esta política de criminalizar la protesta social, la lucha social, y en ese sentido ir directamente con el magisterio, que es un referente de lucha a nivel nacional, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, para ser preciso, y la Coordinadora Estatal y todos los referentes de la CENTE a nivel nacional, pues se vinieron a una lucha en contra de lo que decimos nosotros no es una reforma educativa, es una reforma laboral. Fue una reforma que así la etiquetan, pues con todo, llevando todo un proceso, primeramente ante la imposición de la OCDE y de los grupos oligarcas aquí en México, como Mexicanos Primero, que tratan de imponer este tipo de políticas para controlar a un sector que pues siempre ha ido a la vanguardia en el sentido de luchar en defensa de sus derechos laborales y también en defensa de los derechos de los demás. Queremos que quede claro esa parte, porque bien tendríamos que recordar hace ya muchos años, en lo que era en secundaria, pues se compraban los libros. A nosotros nos tocó comprar nuestros libros de matemáticas, de ciencias sociales, de ciencias naturales. Precisamente estas luchas que ha llevado la Coordinadora Nacional y la CETEG de manera particular, pues trajeron beneficios para muchísima gente, ¿no? Para los padres de familia, además de también en el entendido de estar defendiendo nuestros derechos, pues los libros de secundaria comenzaron a ser gratuitos y bueno, todavía se tiene este beneficio para los padres de familia que hoy lo quieren, como que le quieren dar la palomita a la mal llamada reforma educativa. Y en esta ocasión, ¿a qué se oponen en concreto? ¿Cuál es digamos, los motivos de estas movilizaciones recientes y el llamado que están haciendo a no regresar a clase? Correcto. Esto no es nuevo. Hoy se aterriza con esta mal llamada reforma educativa. Es una reforma laboral, es una reforma que que tiene dos objetivos. Nosotros decimos desmantelar la educación pública, ¿sí? Privatizarla y también despojar de la plaza de base
a miles de maestros y maestras. Ese es un punto. Así digamos, es, alrededor. de despojar de así su es. plaza a muchos maestros. Correcto. ¿Cómo lo intentan hacer? Pues a través de instrumentar con el argumento de una supuesta evaluación, que es un examen punitivo, así le llamamos nosotros, porque pues finalmente te somete a realizar este ejercicio que no tiene nada que ver, muchos de los cuestionamientos que vienen ahí, con tu labor docente, en realidad, de manera específica, lo Por que ejemplo, haces dentro del aula. ¿Qué les preguntan en Pues, este examen? Te preguntan acerca de las propias leyes nuevas, ¿no? Sobre la propia ley del servicio profesional docente, los lineamientos que tienen que ver con los consejos de participación social, cuestiones que tienen que ver también con normatividad acerca, inclusive no solamente de tu nivel, si hablamos de primaria, sino que pues puede ser de preescolar o puede ser de secundaria. Es decir, prácticamente está diseñado para que lo repruebes. No va a impactar todo esto en el aula de clases. O sea, eso nos queda muy claro. Esta reforma educativa no viene a beneficiar ni a la educación pública, ni tampoco a fortalecer, en este caso, a los maestros, ¿no? Como tal, en el campo pedagógico, y mucho menos en el área laboral, ¿no? Es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque, y lo definimos así, porque la ley del servicio profesional docente, en el artículo 53 lo dice de manera muy clara: aquel que no salga con un porcentaje suficiente en la tercera evaluación, pues se va. Y bueno, el cinismo de aquellos que han también impulsado esta reforma, Emilio Chaufet, cuando dice que para el 2018 más del 60% de las plazas de base ya estarán en manos del Estado. ¿Qué significa esto? Pues que tienen esa intención. Y en ese sentido es el rechazo que el magisterio ha dejado de notar a partir de todo lo que se ha venido observando en torno a la propia movilización. Hoy por eso los maestros a nivel nacional estamos en contra de esta mal llamada reforma educativa. Volvemos a repetir, ¿por qué? Estamos en contra porque viene con el propósito de desmantelar la educación pública, privatizando la educación. Con la autogestión escolar van a obligar a los padres de familia a mantener las escuelas, van a obligar al padre de familia a hacerse cargo de la escuela, pagando todo lo que tiene que ver con lo que queramos nosotros en este momento pensar que se necesita en una escuela, ¿no? Desde un foco hasta los propios servicios eléctricos, el servicio eléctrico, el servicio de agua potable, y por otro lado también en el sentido de que la propia reforma viene a despojar de la plaza de base a los maestros y maestras, pero también con respecto al demás personal, ¿no? Al personal del PAE, por ejemplo, personal de apoyo y asistencia a la educación. O sea, por ejemplo, a nuestros compañeros intendentes, con estas modificaciones con referente a la autogestión escolar precisamente, pues la materia de trabajo de sus compañeros intendentes desaparece. Y en ese sentido desaparece porque al final de cuentas los padres de familia pues van a hacerse cargo de con la reforma los padres se harán cargo de barrer las escuelas. Correcto, de barrerlas, tenerlas limpias, desde cambiar un foco hasta pues cómo cambiar una plomería. Ya hay manuales. ¿Y ustedes creen que el objetivo es eliminar a ese achicar personal? el Estado, ¿no? Así es, ellos lo que quieren también es controlar la nómina. Ahorita recuerden que en el 92 eliminar personal. Se descentraliza, hoy en día ya lo retoma el Estado otra vez, y apenas el 3 de julio se manda un complemento de reforma educativa, o mal llamada educativa, nuevamente lo repetimos, en relación a municipalizar la nómina del personal de apoyo y asistencia a la educación, que es lo mismo y está enmascarado, ¿no? Es lo mismo que despedirlos, porque ningún municipio va a tener la capacidad económica para sostener una nómina de esta magnitud, ¿no? En ese sentido, pues está claro que lo que intentan hacer es pegarle a este sector. No somos los únicos, si queremos decirlo, y de pronto nos van a ver en las calles, no solamente a los maestros, nos van a ver junto con los médicos, junto con las enfermeras, junto con el personal de salud.
y nos van a ver juntos con los petroleros también, y nos van a ver juntos con todos los sectores a cuales se les quiere golpear, que prácticamente son que todos, dependen ¿no? del Estado. Así ¿no? es. Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo en los últimos meses, ¿no? Vamos a hacer una pausa, maestro. Estamos con el maestro Walter Emanuel Añorbe Rodríguez, responsable de la Comisión Política de la CETEC, y estamos platicando acerca de la llamada reforma educativa, la llamada o la reforma laboral que afecta a los maestros, y este llamado que está haciendo la CETEC a no regresar a clases para protestar, bueno, contra esta situación que les está afectando. Vamos a un corte y regresamos. Ya estamos de vuelta aquí en su programa La Cosa Pública y bueno, pues estamos hablando de este interesante tema que es la oposición de un sector muy importante de maestros a la reforma educativa, reforma laboral, dicen ellos, que les afecta, y bueno, el llamado que están haciendo a no regresar a clases, y para eso, pues como en cada programa, vamos a continuar viendo lo que dijo la gente a las cámaras de La Cosa Pública que salieron a la calle, y esto fue lo que nos dijeron. Un maestro con ética, ¿sí? Y con amor a su carrera, no haría eso, sí, porque ahí paga la niñez. Y uno de padres sería muy tonto seguirles el juego. ¿Por qué? Porque mandamos a nuestros hijos a educarse, no a seguir vandalismo de los maestros, desgraciadamente. Sí, porque ellos actúan como vándalos, no como profesores, desgraciadamente. Que muchos han comprado su plaza, digo, pues ahora sí son cuestiones secundarias, pero está visto que hay mucha gente que no debe estar en el magisterio, pues, sí. Entonces digo, llegamos hasta donde ellos quieren. Pues yo veo mal esa cosa, ¿no? Lo veo mal como ciudadano, lo veo mal, y como padre de familia también lo veo mal. Realmente los niños merecen una escuela digna y una buena preparación, porque ahorita actualmente usted pregunta a un niño si sabe algo de matemática y resulta que no sabe nada. ¿Por qué? No sé si por falta de preparación del maestro, porque no quieran enseñarle, no sé por qué. Pero también su motivo de tener, ¿verdad? Su motivo de tener para hacer eso pario, no sé por qué, si es porque no tienen la capacidad de dar más clase o porque la ley es vieja desde hace muchos años y probablemente de edad provenga toda esta cosa, ¿no? Todo lo que hagan no está perfecto, no es perfecto. Siquiera que dejen que haya turismo, porque por aquí en Acapulco vivimos del puro turismo. Que arreglen con las autoridades. Las autoridades son las que deben de arreglarle sus problemas. No es necesidad que bloqueen, porque ellos fueron los que están enseñando a las demás personas que cada cosa que quieren tienen que bloquear las calles, y aquí Acapulco es muy pequeño para que esté bloqueándoselas. Antes se respetaban al maestro, ahora no se respetan. ¿Por qué? Porque es una mancha de que no quieren trabajar, le enseñan cosas malas a los alumnos, están inventándolo. Lo que quieren es estar, como de siempre, vagos que nomás quieren estar cobrando. Bueno, pues ahí está la opinión de los ciudadanos sobre este llamado al no regreso a clases, maestro Emanuel. Pues, como ven, no muy están de acuerdo en que los niños sigan perdiendo clases o pierdan clases con estas movilizaciones. ¿Qué piensa usted al respecto? Bien, entendemos, ¿no? Entendemos la opinión de los ciudadanos, es respetable también. Queremos dejar algo muy claro. Nosotros no vamos a hacer nada sin el consenso de nuestros padres de familia. La coordinadora nunca lo ha hecho así. No es una dinámica de la coordinadora irse sin el consenso de sus padres de familia. En ese sentido, todos los maestros tendrán en este proceso que viene la oportunidad de realizar
sus reuniones con sus padres de familia, informarles precisamente porque hay muchos ciudadanos que no están informados, están desinformados. El único medio que tienen para hacerlo es la televisión, y la televisión habla maravillas de esta mal llamada reforma educativa. Hoy en día, Guerrero es uno de los estados con mayor niveles de marginación, mayores niveles de pobreza, de violencia, y hoy tenemos una circunstancia lamentable, esta crisis que estamos pasando humanitaria, prácticamente todos los días. Hoy el puerto de Acapulco despierta con el tercer lugar a nivel mundial de la ciudad más violenta, y creo que el primero a nivel nacional. Es una vergüenza y la verdad es lamentable porque parece que es una burla que quieran implementar una reforma bajo estas condiciones. Nosotros queremos dejar muy claro, los maestros no nos negamos a ser evaluados. Nosotros los maestros le apostamos a la evaluación, pero una evaluación formativa, una evaluación que nos dote a nosotros de la oportunidad de demostrar cuáles son efectivamente nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades, pero no con una consigna de pues prácticamente amenazarnos, y que vamos a perder sí nuestro trabajo, que es donde sostenemos a nuestras familias. Hay un gran mito sobre los maestros, y que también se ha difundido a través de los medios de comunicación, que ganamos mucho. No ganamos mucho dinero. Realmente los maestros ganamos como cualquier obrero, como cualquier proletario. Efectivamente, en el ejercicio de las funciones de los maestros, en torno a la preparación que van teniendo, pues van adquiriendo un nivel económico de pronto mejor que otros, pero no significa que pues seamos ni ricos, ni pertenecemos a la clase burguesa. Vivimos como todos, tratando de sostener a nuestras familias, tratando de darles educación a nuestros hijos, y nos quieren arrebatar este derecho que es un derecho humano, el tener un trabajo digno. Sí queremos puntualizarlo porque de pronto se piensa que los maestros no queremos ser evaluados, y también que quede muy claro que no nos vamos a ir, no vamos nosotros a hacer en este sentido, cuando se habla y hoy en día mucho sobre si vamos o no a regresar a clases, sin el consenso de nuestros padres de familia. Los padres de familia son muy importantes para nosotros, los niños son muy importantes para nosotros, y lo que le demandamos a este gobierno es que si quiere verdaderamente construir una reforma educativa, tiene que tomar en cuenta a los padres de familia, a los alumnos y a los maestros. De otra manera, solamente pues va a suceder lo que ha sucedido hoy en día. Ya son 2 años de que aprueban la reforma, fue en febrero del 2013, y ¿qué avances ha habido? Solamente el implementar este control que quieren sobre los maestros, con un examen al cual someten a los compañeros y compañeras a estar 8 horas frente a una computadora, algunas con problemas de sistema, sin la posibilidad después de a lo mejor volver a corregir, replantear algún cuestionamiento. Nos parece una actividad antipedagógica que no pone en práctica nada de lo que hoy en día, en los niveles que estamos, debería de ser, ¿no? Entonces eso es lo que reprobamos. Va a depender del gobierno federal, va a depender de los gobiernos estatales, el que nosotros regresemos a nuestras labores. El maestro quiere regresar a clases, pero quiere regresar con certidumbre laboral. Quiere regresar pues sabiendo que su derecho, este derecho digno al trabajo, no va a ser, en este caso, lacerado por nadie, ¿no? Ahora, en términos de propuesta, ustedes, ¿qué estarían pidiendo o cómo estarían pidiendo, si no se niegan a ser evaluados, de qué manera propondrían que los evalúen? Es decir, con otros métodos, con alguna instancia externa. ¿Cuál sería la propuesta que tiene? Los contenidos, ¿no? Los contenidos que deberá tener, porque nos estaba diciendo que es un examen con un carácter normativo. Así es. Más que pedagógico. Correcto. ¿no? ¿Cuál es, en términos de propuesta, lo que ustedes están planteando? Es esto, lo que se planteaba. Nosotros hemos tenido congresos pedagógicos a nivel nacional. Se han entregado inclusive muchos de estos esfuerzos que se han hecho, que parten de las experiencias de los propios maestros, experiencias de aula, ante la autoridad respectiva. No han sido tomados en cuenta.
se dieron unos foros precisamente como parte de la propia negociación que se da precisamente cuando se aprueba la reforma educativa, en términos de que fuera tomada en cuenta para poderse incrustar dentro de la propia reforma. Sin embargo, nada de esto, Y hubo ponencias de maestros, de maestras, de padres de familia también, pero no fueron consideradas. Es decir, únicamente fue la simulación, de tal manera que pues quedó hueca. Es una reforma hueca totalmente en el sentido pedagógico. Nosotros, volvemos a repetir, le apostamos a esta evaluación formativa que tome todos los aspectos que se necesitan, que se contextualice a partir pues, de la región, de la ciudad en donde nos estamos situados. No es lo mismo evaluar a un maestro en el estado de Guerrero que a un maestro en Monterrey, ¿no? Entonces, o a un alumno, ¿no? O sea, pedimos lo mismo para los alumnos y para los maestros. O sea, y se intenta imponer una mal llamada evaluación estandarizada, es decir, todos cortados por la misma tijera, ¿no? O sea, cuando hay diferencias culturales, hay diferencias económicas grandes también de una región a otra, en el propio estado de Guerrero. Maestros de diferente origen. Correcto, de diferente origen, diferente manera de pensar, culturalmente hablando, compañeros que tienen que ver con el área indígena y que pues se les intenta pues evaluar de esta manera, pues realmente no lo vemos nosotros. El hecho de que se los obliga a sacrificar sus fines de semana también, ¿no? Digo, los maestros también tienen familia y tienen un derecho a convivir con sus familias los fines de semana. Como en cualquier trabajo. Correcto, ese es otro mito también. Se cree que el maestro trabaja de 8 de la mañana a 12:30 del día, los que están en el turno matutino, y que de ahí pues es la pachanga completa, ¿no? No es así. El maestro no solamente trabaja en el horario cuando se encuentra dentro de la escuela, sino más allá con sus planeaciones, de la manera en cómo lo hace, ¿no? En el tiempo que le dedica después de clases a todo este proceso de enseñanza y aprendizaje que tiene que desarrollarse en el aula, ¿sí? Más allá de quedar bien con el director, más allá de quedar bien con quien nosotros queramos como autoridad, es cómo le ayudas al alumno a mejorar su nivel de aprendizaje. O sea, eso es lo importante. Esa es la parte que no de pronto se olvida de la importancia que tiene el docente dentro del aula. El docente no es una máquina, ni tampoco trabaja con máquinas. El docente trabaja con seres humanos. Y hoy en día tenemos graves problemas en muchos sentidos, en muchos aspectos, con nuestros propios alumnos. Una ciudad con un entorno violento, no solamente lo que tiene que ver con las circunstancias externas, sino también al interior de la propia casa. Niños que de pronto vienen, nuestros alumnos, sin una tortilla en el estómago, y esa parte, pues la reforma educativa no la contempla. Se les olvidó que antes de escuela los niños necesitan tener una casa digna. Se les olvidó que antes de escuela los niños necesitan tener una alimentación digna también. Muy bien. O sea, entonces, en ese sentido, creo que nosotros tenemos muy claro que nuestra lucha es justa y que no solamente vamos por nuestros derechos, sino también por los derechos de los demás. Entendemos que de pronto molestan las manifestaciones, pero no lo hiciéramos si la autoridad escuchara al magisterio. Muy bien. Jesús, se terminó el programa. ¿Alguna última pregunta que tú tengas? Pues, bueno, que nos abundara un poquito sobre esta propuesta que están haciendo, de qué manera lo van a aterrizar con los padres de familia. El no regreso a clases. El no regreso a clases. ¿Cómo lo van a consensar? Sí, ahorita están de vacaciones. Así es, de hecho, acordamos nosotros, dentro de los resolutivos que hemos ido sacando a nivel nacional, de que, bueno, este proceso de ahora llamado receso escolar, íbamos a estar en activo y así hemos estado. Nos hemos manifestado, hemos tenido varias asambleas, desde regionales, delegacionales, estatales, hasta nacionales. En ese sentido, el magisterio no se ha ido ni de vacaciones, ni tampoco a descansar. Pero los niños sí, a los padres, niños, ¿cómo sí. los van a...? Entonces, bueno, hoy en día, precisamente, los niños se fueron a este receso. Vamos nosotros a iniciar el ciclo escolar precisamente
teniendo primeramente este espacio para informarle a los padres de familia cuál es el plan que tenemos, el por qué lo tenemos y para qué y por qué tenemos que salir juntos en esta lucha. O sea, esta lucha es una lucha que no es solamente de los maestros, es de los padres de familia también. Tenemos que informarles el por qué. El padre de familia efectivamente cree lo que a veces la tele le muestra, ¿no? Entonces sí tenemos que informarle de manera sustentada por qué nosotros estamos refiriéndonos de que esta mal llamada reforma educativa va a privatizar la educación y va a obligarlos a ellos a hacerse cargo de la manutención de las escuelas. Va en ese sentido. Pues muy bien, nos vamos. Un reto difícil el que tienen los maestros para poder convencer precisamente a los padres de familia que pues el movimiento, las movilizaciones que ellos emprenden finalmente van a redituar en un beneficio pues para toda la comunidad educativa. Nos vamos, Jesús, gracias por acompañarnos, maestro. Muchas gracias. Lo invitaremos en otra ocasión y ojalá que nos acompañe. Con mucho gusto, de antemano les agradezco y pues un saludo a todos nuestros compañeros, compañeras, a los padres de familia y a todo el auditorio que sigue pues este programa y de antemano muchas gracias. Gracias a usted también por acompañarnos, les recuerdo, estamos en las redes sociales como en Facebook como La Cosa Pública TV y en Twitter como @LaCosaPublicaTV. Lo esperamos en otra emisión más de este programa. Recuerden, martes y jueves a las 6 de la tarde, esto es La Cosa Pública. Gracias por acompañarnos.